Carbohidratos. Esa palabra que algunos la escuchan y parece que le tengan alergia, por supuesto, no diagnosticada, es una alergia que simplemente está aquí, como muchos otros mitos que existen. Hoy hablaremos de los mitos de los carbohidratos y para ello vamos a utilizar un libro que tenemos aquí en el que hablamos de esto y muchos otros consejos de alimentación para perder grasa. Así que si te interesan tanto los carbohidratos como otros consejos para perder grasa, luego al final del vídeo te diremos cómo puedes hacerte con este libro. Vamos primero a ese mito que todos hemos oído alguna vez, Víctor, de que los carbohidratos engordan, que los carbohidratos son malos. ¿Qué les podríamos decir a la persona que está detrás de la cámara y que tal vez lo ha oído o lo cree? Bueno, antes de decirte la respuesta correcta, vamos a explicarles qué son los carbohidratos, que a veces no sabemos qué es exactamente. La realidad es que existen tres tipos de macronutrientes, que uno son los hidratos de carbono, que es lo que vamos a hablar ahora, luego están las grasas y luego están las proteínas. Los hidratos de carbono están bastante demonizados, pero no son para nada un alimento que engorde. Ahora bien, hay carbohidratos y hay carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que hará que engordes o no? Lo que hará que engordes o no es un exceso de carbohidratos, no es un exceso de grasas, no es un exceso de proteína, al final es un exceso de cualquier tipo de alimento en general, no por el hecho de ser carbohidratos va a engordar. Si tú te excedes, por ejemplo, comiendo aguacate, que al final es un alimento rico en grasas, si tú superas las calorías que tu cuerpo necesita en el día a día, ahí estás engordando. Pero al final no se engorda en cuestión de un día para otro, sino que al final este exceso de calorías pues debemos mantenerlo en el tiempo. Entonces, hablando de carbohidratos que serían más saludables, ¿qué opciones tenemos en el día a día que puedan ser más interesantes consumir para estar más saciados y así no excedernos de calorías? Pues como comentamos en el libro, de hecho de forma muy visual aquí lo vemos, los carbohidratos que nos pueden interesar más son las verduras y hortalizas, que al final pues tienen muchos minerales, muchas vitaminas y nos sacian, pero como contienen mucha agua, realmente no contienen muchas calorías. Algo similar ocurre con la fruta y aquí luego tendríamos otro grupo de carbohidratos que sería, por ejemplo, los cereales integrales, los tubérculos, que si bien no tienen tantas vitaminas y minerales como, digamos, las verduras y hortalizas, sí que nos aportan un aporte energético, pero como son carbohidratos complejos, los vamos a digerir más lentamente que en su versión refinada. También tendríamos, por último, las legumbres, que contienen también carbohidratos y en este caso es un alimento muy interesante porque también contiene proteína. Pero claro, ¿qué pasa con aquellos carbohidratos que no son tan interesantes? Porque es cierto que hay algunos carbohidratos que nos van a aportar más calorías y que, como decías, Víctor, pues nos van a hacer que estemos en superávit calórico y por lo tanto no perdamos grasa. Exacto, luego existen obviamente alimentos ricos en carbohidratos que no nos interesan tanto, ya sean por ejemplo aquellos que les han añadido muchos azúcares añadidos, por ejemplo refrescos o aquellas galletas, los cereales de desayuno, al final ese azúcar añadido no es para nada lo mismo que el azúcar intrínseco de una fruta, por eso decimos que no hay que demonizar a los carbohidratos, sino que al final hay que entender que no todos son iguales y que tenemos fuentes saludables y fuentes que son más procesadas que no serían de alta calidad. Entonces, tenemos los que son ricos en azúcares añadidos, por ejemplo, lo que decíamos de refrescos, toda esta bollería, las chuches, golosinas, pero luego también hay otro tipo de carbohidratos que suelen añadirse mucho a muchos ultraprocesados, que son las harinas refinadas. Por ejemplo, una pizza también es rica en carbohidrato, aparte del tomate que lleve, aparte del queso, toda esa base al final es harina refinada en su gran mayoría. Luego también los panes blancos, al final todas esas galletas también pues se utiliza una base de harina refinada. Obviamente esta harina no es lo mismo que una harina integral que nos saciará mucho más y por eso decimos que al final hay que ver la calidad del alimento y no tanto la cantidad de carbohidratos que contenga. Claro, no es lo mismo, como comentábamos antes, una patata, que decíamos que era un carbohidrato interesante, que esa patata frita que encontramos en la bolsa de un supermercado, porque si miramos la lista de ingredientes, primero, que es posible que lleve muy poca cantidad de patata, y segundo, que por cómo está hecha, pues hará que sea muy palatable, es decir, que comamos más de la cuenta
y que nos pasemos de calorías, ¿no? Así es. Y de hecho la patata es uno de los alimentos más saciantes que hay. De hecho os vamos a dejar por aquí arriba un vídeo con el top 10 alimentos más saciantes que hay, ya que si te interesa perder grasa, seguramente sea interesante que sepas qué alimentos van a hacer que te quedes ahí más llena y no pases hambre. Dentro de estos productos procesados que nos acaba de mencionar nuestro amigo, compañero aquí, Víctor, ha dicho panes y harinas, ha dicho bollerías y dulces, hemos comentado también las patatas fritas, refrescos y zumos, que suelen llevar azúcares añadidos, y nos hemos dejado un grupo de alimentos procesados para el final, un grupo que te retamos a adivinar cuál es. Si crees cuál es ese alimento procesado rico en carbohidratos que aún no hemos mencionado, déjalo en los comentarios, ¿vale? ¿Lo has dejado ya? ¿De qué estoy pensando yo cuál hablamos? puede ser? Son las bebidas alcohólicas, que también Vale. contienen una alta cantidad de carbohidratos y que además en este caso contienen alcohol y que sabemos que es una sustancia tóxica. A ver si lo has acertado en los comentarios, ahora no vale borrarlo. Y vamos a seguir con esos mitos porque, Víctor, yo he escuchado también la versión contraria de que los carbohidratos son esenciales y de que la base de nuestra alimentación tiene que ser carbohidratos a partir de los cereales, de la pasta, del arroz. Bueno, esto es otro mito gordo, que de hecho seguramente en el colegio nos lo han hecho creer cuando veíamos la pirámide nutricional y veíamos abajo del todo a las harinas refinadas, veíamos el pan, veíamos el arroz y al final los carbohidratos dentro de los 3 macronutrientes, si hay uno que no es esencial, son justamente los carbohidratos. O sea, cualquier persona puede vivir sin hidratos. Ahora bien, esto no quiere decir que sean malos, pero sí que es necesario, por ejemplo, darle a nuestro cuerpo vegetales, que serían alimentos mucho más interesantes para tu salud y sobre todo al final para perder grasa, como las frutas, las hortalizas, las verduras, incluso las legumbres, vegetales que al final sean saciantes y no tanto al final, pues como veíamos en esas pirámides, harinas refinadas, ¿no? Claro, o sea, el problema al final no son los carbohidratos, sí que es cierto que dentro de los grupos de carbohidratos, si bien el pan, la pasta, las harinas refinadas son también carbohidratos, no se pueden comparar con lo que sí que debería ser la base de nuestros platos, que serían las verduras y hortalizas que hemos hablado. Y el motivo es justo pues, que tienen muchos más nutrientes, que tienen menos calorías y nos aportan más saciedad, entonces nos ayudan a regular mejor nuestro peso y a que tengamos mejor salud. Estamos hablando también del hecho de que no hay que clasificar alimentos como buenos ni malos, ¿no? Es decir, entendemos que hay productos procesados que son menos interesantes, que ni mucho menos deberían ser la base de nuestra alimentación, pero eso no significa que debamos prohibirlos, ¿no, Víctor? No, para nada. O sea, al final, cuando hablamos de alimentos de peor calidad o alimentos más saludables, eso no quiere decir esto hay que consumirlo, esto no. Al final también hay que ser flexible. De hecho, con las mujeres de los planes personalizados, pues adaptamos un menú que sea flexible, que el proceso sea fácil de llevar, que sea algo que podamos mantener en el tiempo. Si no, al final, cualquier dieta estricta acaba siendo algo que no se puede mantener. Entonces, claro, dentro de esos caprichos, obviamente no es lo mismo meterlos todo en el mismo saco. Por ejemplo, ¿qué es peor? ¿Un refresco que a lo mejor tiene 20 gramos de azúcar o una galleta que tiene 25 gramos de azúcar y además el 80% son harinas refinadas? Obviamente dentro de los caprichos también como que hay ahí una escala de grises, no hay que verlo todo blanco y negro, pero sobre todo es importante al final ser flexible en nuestra alimentación. De hecho, cuando acabes este vídeo te animamos también a ir al vídeo que te dejamos aquí arriba, que hacemos un ranking de cuáles son los mejores y peores caprichos, que ahora comentando esto me ha venido a la mente y creo que te va a aportar mucho para saber qué caprichos escoger y cuáles te pueden interesar más o menos dentro del grupo de capricho que ya hemos hablado que debería ser un 20% de nuestra alimentación. ¿Qué pasa, Víctor, con dos mitos que nos quedan aún por desmentir de los carbohidratos? Uno, el de si se pueden comer carbohidratos por la noche. Uf, este también hay chicha porque es algo que solemos pensar que no se pueden consumir carbohidratos ya pasadas las 6 de la tarde o ya a la hora de cenar, nada de arroz, nada de pasta, nada de incluso de fruta. Y aquí pues obviamente estamos totalmente en contra porque el hecho de comer carbohidratos ya sea de noche o de mediodía no va a influir ni en las calorías ni tampoco en el impacto en el cuerpo. O sea, sí que es cierto que a lo mejor
pues si te vas a meter un plato de pasta o algo más pesado, pues mejor al mediodía, pero obviamente, por ejemplo, podemos comer de postre fácilmente una fruta e irnos a dormir, que no va a subir la glucosa en sangre y ni vas a engordar, simplemente al final lo que hará que engordes o no es, como decíamos al principio, ese exceso de calorías que ya sea por un exceso en la cena o en la comida o en el desayuno, pues si te has pasado, pero no importa tanto la hora del día. Ahora que has comentado ese tema del pico de la insulina, esto también es un mito, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas que dicen, ostras, pero es que comer carbohidratos provoca un pico de insulina y hace que engorde más? Pues que cualquier alimento, ya sea rico en hidratos o rico en proteína, va a elevar la glucosa en sangre. O sea, obviamente los que son ricos en azúcares simples, por ejemplo los refrescos, pues van a tener un pico más elevado. Hay frutas que también pueden hacer que tengas un pico más elevado, pero al final el pico no es malo de por sí. O sea, al final estos picos de insulina lo que hacen es favorecer la absorción. Es básicamente un proceso fisiológico que no es ni bueno ni malo, simplemente es necesario para el cuerpo. Entonces, incluso comer carne, que no tiene nada de carbohidratos, va a elevar estos picos de insulina. Obviamente no en tanta proporción, pero al final entender que es algo completamente normal y necesario, y que si podemos evitar, pues lo que decíamos, consumir al final esos hidratos de baja calidad, pues mucho mejor, y al final no centrarse tanto en el índice glucémico, sino en la calidad del propio alimento. Claro, al final el pico de insulina que provoca un carbohidrato se debe a que básicamente es una señal para el cuerpo para rellenar esos depósitos de glucógeno que tenemos, que fundamentalmente se hacen con carbohidratos, ¿no? Con hidratos de carbono ya digeridos en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que si estos depósitos están vacíos, pues no pasa nada por rellenarlos. De hecho, es necesario. Nuestros músculos tienen que tener esos depósitos llenos para, por ejemplo, a la hora de hacer ejercicio en el día a día. El problema, de nuevo, volviendo al inicio de este vídeo, es cuando nos pasamos de rellenar cualquier depósito, ya sea los depósitos de glucógeno, los depósitos de grasa, básicamente cuando nos pasamos de calorías en nuestro día a día. Ese es el único problema, ¿no? Si hay un pico de insulina que avisa a rellenar unos depósitos que pues hay que rellenarlos en la comida porque se gastan cuando nos movemos en el día a día. Bueno, Víctor, pues la verdad que hemos aportado mucho valor en un solo vídeo. Es un resumen de solo un capítulo de este libro, que tiene 52 capítulos más, 52 trucos para mujeres que quieren perder grasa sin hacer dieta, y seguramente la persona que está ahí detrás está deseando saber cómo obtener este libro y cómo poder tener no solo un truco, sino 52 y que le ayude a transformar su cuerpo y su salud. Pues es muy simple, no tiene más misterio. Aquí en la descripción y en comentario fijado te dejamos el enlace para que lo pidas por Amazon y te llegue en 3-5 días. Y como decía Sergi, son 52 capítulos independientes, súper fáciles de leer, súper rápido, y sobre todo es muy práctico, todo con la experiencia y conocimientos de haber estudiado la carrera, de haber ayudado a muchas mujeres durante los últimos años, y es muy visual. O sea, yo creo que al final cualquier persona que quiera aprender más sobre alimentación y quiera transformar su cuerpo sin hacer ningún tipo de dieta, es algo que le va a ayudar mucho. Así que recuerda que aquí abajo, descripción y comentario fijado, lo pides y te llega. Nada, que dejen su me gusta, ¿no? Si le ha ayudado el vídeo. Si te ha ayudado este vídeo, también déjanos un me gusta, que esto es gratis y no te compromete a nada. También suscríbete para no perderte consejos como estos, y nos vemos en el siguiente vídeo o dentro del libro. Dentro del libro mejor. Chao.